Hoy vamos a tocar un tema de salud que yo creo que todos hemos experimentado algún malestar con respecto al reflujo gastroencefálico. Esa es la parte en la que podemos identificar que cuando comemos o tenemos algo en el estómago, dice uno, se quiso devolver, o sentí la agrura o sentí el malestar. Pero, o se devolvió. Ya en un caso así dramático, ¿verdad, amiga? Hay que ver por qué es. Y entonces queremos hoy tocar este tema para hablar de esos síntomas, para hablar de por qué es que se presenta. Y por supuesto tenemos al doctor Claudio Murillo, que es gastroenterólogo, para que nos cuente sobre este mal. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Queremos aprovechar para abrir la línea 7003-1234 para que nos puedan hacer todas las consultas y aprovechen. Sí, yo quiero que usted participe porque para eso hacemos esta consulta externa. Aquí lo tenemos, el celular. Vamos a recibir, y solo mensajes de texto. Así es. No de audio ni llamadas, porque no vamos a poder recibirlas en este momento. Pero mande su mensajito, trate de ser concreto para poder leerlo y que el doctor pueda comprender la inquietud. Empecemos por lo básico, doctor. ¿Qué es el reflujo? Muy buena pregunta. El reflujo es el episodio que sentimos a veces de agruras, que llama la gente, o fuego, ¿verdad? Que asciende desde el estómago hacia el esófago. Es esa sensación de fuego, ¿verdad? Ese es el reflujo típico que nosotros definimos, las agruras, ¿verdad? Tenemos también reflujos atípicos, que a veces la gente no los relaciona con estos síntomas, que es la tos crónica, a veces esa tos que tenemos constantemente, o una sensación de nudo, ¿verdad? Detrás de la garganta, o a veces ciertos episodios de asma que pueden ser desencadenados por estos ácidos, ¿verdad? Que ascienden del estómago hacia el esófago. Interesante. Ahora, yo he sentido, cuando me ha pasado a mí, y hay gente que lo expresa de esta manera, como un ardor, que llama uno aquí como en el pecho. Y a veces hasta se llega a confundir con un problema cardíaco. Uno dice, ay, ¿será que ya me voy? ¿Será que algo me está pasando? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué esa sensación? De hecho, eso es algo muy importante, ¿verdad? Muchas personas que tienen reflujo tienen esa sensación como de que están teniendo un infarto en el corazón, ¿verdad? Entonces, parte del diagnóstico diferencial, una vez que se ha descartado un infarto de miocardio, que eso es un mensaje muy importante, ¿verdad? Descartar patología coronaria del corazón, hay que descartar enfermedad por reflujo. Y es sencillamente, nosotros habitualmente tenemos fisiológicamente normal reflujo, ¿verdad? El problema es cuando esos ácidos ya se vuelven más constantes, son más frecuentes y no responden a medidas caseras, ¿verdad? Claro. Como los antiácidos ocasionales. Y es básicamente ese ácido, ¿verdad? Que está subiendo y está quemando el esófago. Por eso sentimos esa sensación de fuego. Doctor, ¿es cierto que tampoco es bueno abusar, para no mencionar marcas, de las pastillitas masticables de colores que son muy comúnmente antiácidos vendidas, que no es bueno abusar de ellas? Sí, siempre se le dice a los pacientes que hay que consultar al médico, ¿verdad? Ante cualquier síntoma, porque a veces de tanto automedicarnos podemos estar enmascarando algún diagnóstico de una enfermedad. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es una enfermedad que se llama la esofagitis eosinofílica, y eso es muy interesante. Esto es como una especie de alergia en el esófago. Es la principal causa de que la comida se quede pegada en el esófago en pacientes jóvenes. Entonces, si nosotros nos automedicamos con antiácidos o vamos a la farmacia y tomamos protectores gástricos frecuentemente, podríamos estar enmascarando esta patología, o patologías como hernias hiatales, ¿verdad? Que luego podremos hablar de eso, que es cuando el estómago sube al esófago y eso puede ocasionarnos esa sensación de reflujo constante. Entonces, un mensaje importante es no automedicarse. Si vemos que los síntomas son frecuentes y no mejoran con las medidas convencionales, consultar al médico. Doctor, ¿y ese tema de la hernia hiatal tiene solución en el sentido que se puede corregir? ¿O hay que vivir con ella? Eso es una muy buena pregunta. Yo siempre le digo a los pacientes, la hernia lo que hace es que favorece el reflujo. Hay otra cosa que se llama la incompetencia cardial. Esos son como una especie de puertas, ¿verdad? La puerta que comunica el esófago con el estómago se llama el cardias. Entonces, cuando esa puerta está abierta y además tenemos una hernia, eso favorece el reflujo. Los tratamientos que nosotros damos lo que hacen es disminuir la secreción de ácido, pero la hernia en sí sigue ahí, ¿verdad? Entonces, el consejo más importante es para las personas que tienen una hernia hiatal es reducir el peso lo máximo posible. Y eso es matemática pura. Entre más nosotros reduzcamos el peso, la hernia se hace más pequeña y eso mejora los síntomas, ¿verdad? Entonces, el tratamiento va a inhibir el ácido, a mitigar los síntomas, pero la hernia va a persistir ahí, ¿verdad? Entonces, un buen consejo es reducir el peso lo máximo posible para que la hernia se reduzca. Doctor, ¿qué de cierto hay que cuando nosotros comemos y nos acostamos a dormir de una vez, favorece el reflujo? Esas se llaman medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar por lo menos 2 horas
desde la última ingesta Es alimentaria bastante. para acostarnos, para que esa comida, digamos, no se nos devuelva y nos dé esa sensación de agruras. Otro consejo importante es intentar dormir con 2 almohadas, ¿verdad? Para que haya un ángulo de por lo menos 45 grados y evite que esos alimentos, digamos, se puedan regurgitar. ¿Aplica para líquidos también? Aplica para líquidos también. Ok. Doctor, ¿eso puede provocar ronquidos? De hecho, sí, es una causa, digamos que es una manifestación atípica del reflujo. Esa sensación o esos ácidos ascendiendo pueden ocasionar asma, ¿verdad? Laringitis crónica, o sea, inflamación de las cuerdas vocales y ronquidos. Qué curioso. Y cuando nosotros utilizamos métodos caseros, digamos, no nos vayamos a automedicarnos, sino, por ejemplo, he escuchado tomar leche, comer banano, tomar tecito de menta, que son cuestiones como que uno dice puede aliviar. Si eso se corrige de esa manera, quiere decir que es algo que está dentro del marco de lo normal. Sí, exactamente. Si no se logra, es porque ya hay una complicación mayor. Efectivamente, los reflujos severos, ¿verdad? Ocasionalmente pueden ocasionar varios estigmas. Por ejemplo, uno de ellos es un anillo, ¿verdad? El reflujo crónico ocasiona como fibrosis o endurecimiento de la pared del esófago y eso se conoce como anillo de Chatsky. Cuando los anillos se van inflamando, van encerrando el esófago y eso hace también que la comida se nos quede pegada. Otra manifestación que es muy importante del reflujo es una cosa que llamamos esófago de Barrett, ¿verdad? Es que cambia la pared del esófago por la del estómago. Eso se conoce, digamos, en medicina como metaplasia escamocolumnar. Cambia un epitelio por otro y ese esófago de Barrett sí puede tener un riesgo de 1% de cáncer de esófago. Es bajo, pero es algo que tenemos que estar vigilando y diagnosticarlo. ¿Tiene algún vínculo el tema del reflujo con cuestiones de cáncer gástrico? ¿Tiene algo que ver? Cáncer gástrico no, ¿verdad? Pero sí en pacientes, por ejemplo, obesos, por reflujo crónico de años, fumadores, sí se recomienda hacer una gastroscopía para descartar el esófago de Barrett. Hay una cosa que se llama, o los tumores a veces se ocurren en la unión entre el esófago y el estómago. Entonces también cuando tenemos estos síntomas, tenemos molestias al tragar, perdemos peso, anemia o a veces tenemos heces oscuras, esos son signos de alarma que nos deben hacer consultar porque a lo mejor a veces se puede enmascarar esto también con un tumor de la unión entre el esófago y el estómago, ¿verdad? Perdona, Lai, porque es que yo estaba pensando en algo también que afecta, que siempre lo hemos hablado aquí en el programa, y es la parte emocional. Ajá. Eso ayudaría a que el reflujo sea constante cuando una persona sufre de mucho estrés o cuestiones que emocionalmente lo alteran. Sí, hay una cosa muy interesante, es el eje intestino-cerebro, ¿verdad? Que el cerebro, hablamos que el intestino es el segundo cerebro y cuando nosotros tenemos estrés o tenemos alguna emoción muy fuerte, se aumenta la secreción de células inflamatorias y también la secreción de ácidos gástricos, ¿verdad? Y eso puede empeorar todo este tipo de sintomatologías. Doctor, ¿el fumado o el vapeo pueden favorecerlo? Exactamente. El fumado y el vapeo pueden favorecer, digamos, la secreción de ácidos y empeorar el reflujo. Entonces, esos hábitos, pues, habría que corregirlos también, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que la gente también nos haga sus consultas al 70031234, porque son temas que tienen que ver con el día a día. Así es. Yo quisiera también preguntar algo, doctor, en este tema de utilizar algún mecanismo ahí de solución inmediata, digamos, la linaza, no sé, todos estos que ya las abuelitas nos han recomendado, realmente podría ser una forma de corregirlo, pero ¿qué pasa cuando la persona lo corrige, pasa un tiempo y le vuelve el malestar? ¿Quiere decir que hay algo crónico o hay algo que le está detonando otra vez el Claro, problema? quiere decir que, por ejemplo, puede haber un mecanismo de barrera, que hablamos de estas puertas, que no está funcionando adecuadamente y está ocasionando esos reflujos. Cuando nosotros tenemos síntomas constantes que nos ameritan estar buscando remedios caseros o yendo a la farmacia constantemente para buscar alguna solución, es que hay algo más allá que amerita buscar un tratamiento y un especialista adecuado. Nosotros tenemos los medios, ¿verdad?, para poder diagnosticar adecuadamente la endoscopía o la gastroscopía, ¿verdad? Es una prueba en la cual nosotros introducimos una camarita hacia todo lo que es esófago, estómago, intestino delgado y podemos ver si hay alguna hernia, si hay algún anillo, que es lo que mencionamos de Chatsky, si el paciente también a veces si tiene algún signo o síntoma de alarma, como decíamos, si hay algún tumor, ¿verdad? A veces esto se enmascara. Yo he hecho pacientes que han acudido a mi consulta por reflujo, ¿verdad? Y no se han dado cuenta que a lo mejor pueden tener algo más allá, ¿verdad? Puede ser un tumor ya
que está en el esófago creciendo, que a veces se enmascara con toda esta sintomatología, ¿verdad? Y a veces creemos que es algo normal y quizá no nos percibimos que hay algún signo de alarma ahí, que perdemos peso, que tenemos las heces negras o que estamos requiriendo mucha medicación para controlarlo, pues esos son signos que nos tienen que llevar a buscar al médico sin lugar a dudas. ¿Cuánto sería el tiempo prudente para uno decir, estoy en un lapso en donde está bien para tratarlo, a decir, ya me pasé y debería urgentemente ir a buscar al doctor? De hecho, las guías de práctica clínica para los pacientes que tienen esta sensación de fuego, lo que recomiendan es usar un medicamento inhibidor de ácido, ¿verdad? Por ejemplo, el más conocido es el omeprazol, ¿verdad? Ajá. Y estos medicamentos se usan, lo que se recomienda es utilizarlos durante 2 meses seguidos. Si durante estos 2 meses seguidos no hay ninguna mejoría, hay que ir al médico, ¿verdad? Para hacer estudios adicionales como una gastroscopía. Doctor, ¿esos exámenes que usted mencionaba se hacen bajo anestesia general o algún tipo de sedación? Sí, es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que el paciente dormirlo, ¿verdad? Para que el paciente esté lo más tranquilo posible, tanto para que el paciente, digamos, no tenga ningún malestar durante la prueba, Claro. como a nosotros nos permite hacer una exploración de más calidad, ¿verdad? Para ver bien todos los segmentos del tubo digestivo. Doctor, y en este caso también, ahora mencionó un medicamento que es el común que utilizan para la acidez. Hay otro que es para la acidez y que cubre un poco las paredes. ¿Cuál es ese? Sí, hay varios tipos de medicamentos, digamos. Está el omeprazol o todos esos medicamentos se llaman inhibidores de bomba de protones. Ajá. Eso quiere decir que, imaginemos que estamos en una sala como esta, hay muchas puertas, ¿verdad?, que secretan ácido. Estos medicamentos inhiben todas las puertas, ¿verdad? Los antiácidos lo que hacen es como inhibir o neutralizar el ácido, y hay otro tipo de fármacos que cierran, digamos, menos cantidad de puertas. Hay otros fármacos que son protectores de la pared o la mucosa del esófago, ¿verdad?, como el sucralfato, que son coadyuvantes del reflujo. Y estos nos pueden ayudar mucho a mitigar estos síntomas. Ahora, doctor, ¿hay tal vez algunas condiciones crónicas que un paciente pueda desarrollar o tener que por el medicamento que toman le pueda desarrollar reflujo? No el medicamento en sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el asma, hay asmas crónicas y eso nos lo mandan mucho los neumólogos, ¿verdad?, que pueden ser desencadenadas por reflujo. Laringitis, eso que tenemos que a veces nos quedamos roncos, una ronquera que no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Es una indicación también para empezar a estudiar, o una tos crónica, ¿verdad? Esos son estigmas indirectos del reflujo. Disponemos de una prueba que se llama la pH-metría, que eso es muy importante, que es la prueba estándar de oro para diagnosticar reflujo. Muchas veces hacemos una gastroscopía, vemos hernia, vemos incompetencia cardíaca, pero no vemos reflujo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos reflujo es cuando vemos como unas llaguitas en la pared del esófago. Y cuando eso es así, digamos, cuando son llaguitas grandes, eso es un reflujo que podemos decir que es patológico. Cuando vemos llaguitas pequeñas o no vemos ninguna quemadura, la prueba de elección para diagnosticar si el síntoma que tiene el paciente es o no por reflujo es la pH-metría, que es una sonda muy delgadita que se mete de la nariz hasta el estómago y mide, digamos, los ácidos durante 24 horas y nos puede ayudar mucho a indagar sobre si el síntoma que tiene el paciente es verdaderamente reflujo o no. Como más exacto, tal vez. Exactamente, esa es la palabra. Bueno, la verdad que es un tema muy provechoso y queremos agradecerle al doctor Claudio Murillo por gracias, acompañarnos, muy preciso, nos Para quedó clarito, servirles. pero yo sé que tal vez alguien tenga más preguntas. ¿Dónde lo pueden contactar, doctor? Sí, nos pueden contactar, bueno, en mis redes sociales, Claudio Murillo 25, y en la clínica Grupo Equilibrio. Estamos ubicados en Barrio Don Bosco. Somos una serie de especialistas en gastroenterología. Tenemos todo el arsenal diagnóstico para poder ayudarle en este tipo de patologías y estaremos encantados en hacerlo. Gracias, doc. Para servirles. Bueno, ¿qué te parece, Lai, si me voy al otro consultorio? Sí, porque creo que de una u otra forma creo que se conecta el ¿Verdad? tema. Nos sí. convertimos hoy en una Claro que clínica sí. de llegó la hora